Muy buenos días a nuestra audiencia de Vida Digital en redes sociales, en YouTube, en Spotify y también aquí en Radio Ancon, donde cada miércoles llegamos a ustedes gracias al equipo de Radio Ancon que nos permite utilizar sus frecuencias para llevarles a ustedes lo último en tecnología y conversar con gente que está haciendo cosas interesantes en el campo de la tecnología, cosas que de verdad que nos van a ayudar muchísimo en nuestra vida personal, en nuestra vida digital. El día de hoy tengo la oportunidad, gracias al equipo de la UTP y su gente de relaciones públicas y publicidad y demás, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Fernando Arias, que es docente, es investigador también de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Panamá, es miembro del grupo GITS y asociado al CEMSIT AIP. El doctor Arias ha liderado un proyecto financiado por Senacid que utiliza una tecnología llamada teledetección hiperespectral, que son básicamente sensores que capturan los colores que no podemos ver con el ojo humano. Esto combinado con inteligencia artificial para poder inspeccionar de forma remota la corrosión en puentes, tanques y otras infraestructuras críticas alrededor del Canal de Panamá. Su meta es hacer las inspecciones más rápidas, seguras y precisas, reduciendo costos y riesgos humanos. En principio, y gracias nuevamente por visitarnos y estar con nosotros, esperamos que sea la primera de muchas visitas. Exactamente para un público general que no tiene un doctorado, ¿cómo funciona la teledetección hiperespectral y cómo se diferencia de una foto, de un escaneo, de una cámara térmica que la hemos visto en muchas ocasiones? Sí, nada, primero que nada, buenos días, agradecido de la oportunidad. Sí, o sea, es una palabra de $10, o sea, es una palabra compuesta, pero al final son dos pedazos, vamos a ir por pedacitos. Con teledetección no estamos hablando de más nada que de detectar algo a distancia. ¿Qué quiere decir? Que si yo me paro en la ventana de un apartamento y tomo una foto para abajo, yo estoy haciendo teledetección. O sea, la raíz de la palabra te está diciendo simplemente que es capturar alguna información a distancia. A diferencia de lo que se hace, por ejemplo, qué sé yo, si yo soy un biólogo y estoy estudiando una especie nueva, yo tengo que ir al sitio, yo tengo que tomar muestras físicas para entonces analizarlas en un laboratorio. La teledetección se enfoca en tratar de sacar la mayor cantidad de información y hacer los análisis lo más profundo que se puedan, pero a distancia sin tener que tocar nada y de forma que es lo que una de las bellezas más grandes que creo que es de este proyecto, que es de forma no destructiva. Eh, a eso nos referimos cuando hablamos de teledetección. Cuando hablamos entonces de hiperespectral, estamos hablando de una tecnología fundamentalmente distinta de cómo yo capturo las imágenes, ¿verdad? Nosotros cuando pensamos en una imagen, pensamos en una foto que yo puedo tomar con el teléfono, una imagen que veo en internet, que normalmente están en un formato que se conoce como RGB. Eh, es un formato de una imagen que realmente contiene tres imágenes, un canal rojo, un canal verde y un canal azul, que entonces este tipo de imágenes es lo que vemos en las pantallas de los teléfonos, en los proyectores, o sea, todas las imágenes digitales que nosotros vemos en nuestra vida diaria son de alguna u otra forma imágenes RGB. ¿Qué pasa? Que el espectro electromagnético, o sea, todas las posibles frecuencias de luz, ¿verdad? Porque la luz es un espectro, hay luz roja, hay luz amarilla, hay luz naranja, pero también hay luz ultravioleta y también hay luz infrarroja y también hay rayos X y rayos gamma y ondas de radio, o sea, hay muchas frecuencias de luz. Y cuando yo tomo una imagen con un teléfono, el sensor del teléfono solamente conoce que este rango de frecuencia lo meto en esta cajeta que corresponde a rojo, este otro rango de frecuencia en esta otra cajeta que corresponde a verde y este otro en una cajeta que corresponde a azul. O sea que cuando yo tomo una foto con una cámara cualquiera, ese desglose, ese detalle de las frecuencias específicas de luz se pierde, porque al final la RGB condensa todo esto. Eh, y por eso es que yo puedo tomar una imagen de no sé cuántos megapíxeles y me ocupa unos cuantos megabytes en vez de un gigabyte, porque no estoy dedicando tanto espacio a eso. Una imagen hiperespectral, por otro lado, lo que hace es que busca preservar ese desglose en las frecuencias individuales de la luz que llega al sensor de la cámara. ¿Qué quiere decir esto? Una RGB puede tener tres canales, rojo, verde, azul. Una hiperespectral, como la que tenemos acá en el laboratorio del grupo de investigación, tiene 140 canales.
que cada canal corresponde a una frecuencia específica de luz. 400 nanómetros, 500 nanómetros, 501, 502, 503. O sea, cada frecuencia específica de luz, yo tengo una medición para cada una de esas frecuencias. Y entonces, en el caso de esta cámara no solamente tiene todo ese detalle, sino que inclusive captura un poquito fuera del rango de lo que ve la gente. El ojo humano ve más o menos de 400 a 750 nanómetros. Esta cámara agarra hasta 1000, desde 400 hasta 1000 nanómetros. O sea, agarra un pedazo del infrarrojo que el ojo humano no ve. Y ahora, con toda esta información, yo puedo tomar una foto de un objeto a distancia y yo puedo tener una representación bastante precisa de cómo ese material interactúa con la luz. Porque, por ejemplo, todos los materiales, o sea, todo, cuando digo material, literal, estoy hablando de cualquier cosa. La pluma que tengo en el escritorio, la camisa que tenemos puesta, que es casi del mismo color. Y la percibimos casi del mismo color porque ella absorbe todas las longitudes de onda de luz y refleja solamente el azul este que estamos viendo. Y por eso es que lo percibimos azul, porque el material, el tinte de la tela absorbió todo menos ese azul y eso es lo que refleja. Y entonces, esta propiedad de que ciertos materiales absorben unas longitudes de onda y reflejan otras, es algo que me permite caracterizar qué hay a nivel químico pasando en ese material. La tecnología nosotros la hemos usado para una variedad de aplicaciones. Estamos aquí eh, empezaremos hablando por la de corrosión, pero más o menos por ahí va el tema de la teledetección hiperespectral. Teledetección es simplemente que puedo medir algo a distancia y hiperespectral es que puedo de alguna forma poder ver la composición química de los materiales a través de esta cámara. Ahora, lo que me estás comentando me recuerda mucho a la historia de cómo se descubrió el helio, en el sentido de que por primera vez se detectó la presencia de helio en la corona del Sol, Ujú, porque al examinar la luz que venía del Sol en esas diferentes frecuencias, notábamos que había espacios donde la luz era absorbida. Y luego nos ujú, dimos cuenta que era absorbida precisamente por los niveles de energía de cada una de las capas electrónicas de cada uno de los diferentes elementos que componen la superficie del Sol. Y uno de ellos era el helio, que no ujú. habíamos podido detectar en la Tierra todavía. Después pudimos lograrlo a partir de esto. Y Ajá, todo esto se hacía a partir de cromatografía espectral, que es más o menos el nombre de lo que yo conozco similar a esto. sí. Es una forma similar de ver la estructura de las cosas. Sí, exacto. Es un principio bastante parecido. También es como lo que usan en los laboratorios químicos para que meten esta muestra en una maquinita, lo ponen bastante en el programa este de alerta aeropuerto también, que meten Ujú, las análisis y al ujú. final ves una curva, una gráfica en la pantalla y si tiene un pico en tal lugar, significa que corresponde a tal elemento. Es la misma técnica que usan para analizar que te salen noticias que no, que encontraron vapor de agua en la atmósfera de algún planeta que está a 630 años luz. Es la misma naturaleza de técnica. Al final De estás hecho, no hay que irnos analizando el muy espectro de luz. lejos. Casualmente, yo tuve hace un par de semanas aquí en el programa la oportunidad de entrevistar a científicos que están utilizando un proceso para el sexaje de los pollitos. Le Ujú, apuntan un sensor y de acuerdo a cómo reciben la luz de vuelta, pueden darse cuenta de la presencia de diferentes niveles hormonales y demás que te indican si es pollito o si es pollita. Entonces, si es un pollito macho, lo venden como huevo; si es un pollo claro, hembra, entonces lo usan para ponedoras o para carne o a lo que fuera, y así no tienen que sacrificar los pollitos machos cuando nacen porque no los pueden usar para claro. lo que necesitan. Entonces, me parece una forma interesante de utilizar una tecnología que tiene mucho tiempo con nosotros, pero que obviamente hoy se está mejorando utilizando otros elementos adicionales, además de mejores sensores, inteligencia artificial. Cuéntame el papel de la inteligencia artificial a la hora de usar estas fotografías que, me imagino, además de alta resolución, Ujú, en la cantidad de píxeles que tiene, también lo hacen en la cantidad de información sobre el color que recibe para poder entonces determinar si hay óxido, si hay corrosión, si hay rajaduras, etcétera. Cuéntame un poco de ese detalle.
Sí, o sea, el lado de la inteligencia artificial es fundamental. O sea, porque, por ejemplo, si tú estás trabajando con espectroscopía, vamos a decir tradicional, Ujú. donde tú tienes una medición de referencia del espectro de algo y tú lo estás comparando con otro espectro para ver si se parecen. Digo, tú tienes dos, dos registros de datos, dos espectros registrados, y tú puedes hacer cierta matemática, inclusive lo puedes hacer al ojo. Tú puedes decir, ah, este se parece más a este, se parece más al otro cuando estás trabajando con un espectro a la vez o con, digamos, menos de 15, 20 mediciones. Son problemas a escala humana. El problema precisamente viene de lo que mencionas de la resolución de las cámaras. Ya tengo si tú tienes una cámara hiperespectral, que vamos a decir tiene, qué sé yo, 1024 por 768 píxeles, una imagen. Estamos hablando que ahora es una imagen que tiene, y cada uno de esos píxeles en esa imagen hiperespectral tiene un contenido espectral hacia atrás correspondiente a la luz que se reflejó del objeto que representa ese píxel. O sea, lo que hay en ese píxel es lo que tú ves en el espectro de ese píxel. Eh, y estamos hablando que tienes una imagen de 1024 por 768. Estamos hablando de casi medio millón de píxeles, medio millón de espectros en una imagen. Y normalmente, pues a lo largo de un proyecto como este, nosotros tomamos, o sea, pueden haber como más de 200 imágenes de pedazos de metal en distintos espacios de corrosión. Eh, la inteligencia artificial se vuelve fundamental en este aspecto para trabajar con problemas a esta escala, porque no hay manera humana de hacerlo. Y no solamente por el volumen, sino por la variación. O sea, la camisa mía, como tú la estás viendo, no es homogéneamente, matemáticamente del mismo color. O sea, hay un pedacito que está ajado y que tiene el pedacito de sombra, está el loguito, está el pedazo de los bordes que yo no está tan uniformemente iluminado. O sea, hay O que le muchísimas cayó grasa de variaciones. la carimañola. Ajá, exacto, le cayó ketchup el desayuno, jugo de ponche, o sea, eh, hay muchísimas variaciones a nivel de la superficie de un material que te cambian por completo el espectro, o sea, y a través de inteligencia artificial nosotros sí podemos incorporar toda esta información adicional. Y ya yo sé cómo se ve un material corroído, no solamente cuando lo tengo perfectamente iluminado en condiciones de laboratorio, sino cuando lo mido en campo, cuando está más o menos mal alumbrado, cuando está bien alumbrado, cuando está alumbrado con otro tipo de iluminación. Y este tipo de algoritmos es lo que representa la contribución principal del proyecto que se está desarrollando. O sea, obviamente toda la cama de pruebas de que nosotros agarramos estas muestras de metal, muy controladamente las sometemos a temas de corrosión acelerada, pero es la construcción de este repositorio de datos de cómo progresa el proceso de corrosión a nivel espectral para entonces poder detectarlo en campo. Ok. Ahora, cuando ya tú tienes toda esta información recopilada, ¿cuánto demora entre que tú capturas la imagen y puedes entregar un diagnóstico accionable? Lo pregunto porque por lo menos de tecnologías similares me tocó, me acuerdo conversar alguna vez con la gente de DJI de cómo algunos están usando drones para hacer inspecciones de estructuras que de pronto puede ser difícil, peligroso, riesgoso, Ujú, tratar de estar encima de ellas, pero que más riesgoso todavía es no estarlas chequeando constantemente para temas de rajaduras, de corrosión, etcétera, sobre todo aquellas que están cerca de la costa y que sufren un poco más todavía de este tipo de problemas, o estructuras que están a una gran altura que de colapsar o de tener cualquier tipo de rajadura o lo que fuera, el que caiga solo un pedacito de algo, aparte de la velocidad terminal, pero igual de todos modos ujú. puede hacer un daño a alguien en que esté caminando por la calle. ¿Cómo están ustedes utilizando esta herramienta para poder reducir el tiempo entre tengo el diagnóstico, o sea, tengo la toma y tengo el diagnóstico hecho? Sí, sí, de hecho eso es bastante, me gusta esa pregunta porque está enfocada en la aplicación, en el uso que se le da al asunto. Y la verdad es que ahora mismo hay un delay más que nada humano, un retraso humano dentro del proceso. Y más que nada tiene que ver con el equipo que se adquiere. Ahora mismo, ¿qué pasa? El tema de las cámaras hiperespectrales, yo no puedo ir a mi tienda de electrónicos favorito y comprar una cámara hiperespectral. No puedo ir a Amazon y comprar una, o sea, no son una cámara hiperespectral, no son electrónicos de consumo.
es equipo Lástima porque estamos científico. en Prime Day, pero bueno. Exactamente, pero pues lamentablemente no se puede. ¿Y qué pasa? El tema es que en el momento que entras en el mercado de equipo científico, la cantidad de opciones se reduce enormemente, y los proveedores son mucho menos, tienen muchas menos ofertas, las ofertas son más limitadas, el proceso de compra es más tedioso, especialmente en el clima geopolítico actual, con cualquier tecnología avanzada de sensado. Eh, pero también está el tema de que como no es una tecnología masiva, no es una tecnología que ha sufrido, se ha beneficiado de algún proceso de estandarización. No hay estándares, no hay un equivalente al JPG o al PNG para este tipo de imágenes, en el sentido de que si yo capturo una imagen, yo necesito tener un software especial para poder siquiera abrir, parsear la imagen, transformarla a otro formato y entonces poder hacer otras cosas con eso. Y ese es el punto donde está como te digo, el retraso humano operativo del sistema actualmente. Porque la cámara puede capturar una imagen, se demora un poquito, pero puede capturar una imagen en 3 segundos, ¿verdad? Y luego de tener la imagen, eso se puede cargar en una computadora, o sea, en un script de Python. No es nada muy esotérico, especialmente porque nosotros tratamos siempre de trabajar con herramientas de código abierto. Eh, lo cargamos en un script de Python y el script de Python ya con el modelo entrenado, o sea, estamos hablando de un modelo de Machine Learning ya entrenado. eh, Esa clasificación se puede hacer en, vamos a darle, exagerando, 2 segundos más, o sea que en total la cámara se puede demorar 2 segundos tomando la imagen, el modelo se puede demorar 2 segundos clasificándola, de acuerdo a su nivel de corrosión, pero el problema es el paso intermedio propietario que hay con el equipo específico hiperespectral que tenemos, que no tiene una interfaz, no tiene un API, por lo menos, o alguna interfaz de aplicación que yo pueda directamente desde un programa decirle captura, recoge la data y procesa. Y es un proceso que ahora mismo está manual en el proceso. Pero como te digo, digamos que aún con el retraso manual, el proceso, el tiempo desde toma de imagen hasta diagnóstico, podemos estar hablando como mucho de una hora. Wow. Ahora, el proceso manual obviamente ha pasado por múltiples iteraciones y demás en laboratorio versus en campo. ¿Cómo Ujú, validaron las diferencias entre las pruebas que hicieron inicialmente versus las pruebas en campo, sobre todo frente a condiciones reales de humedad, lluvia, pintura vieja, cualquier otro tipo de cosa que pudiera estar trastocando los resultados y de pronto llevándolos a ustedes a tener falsos positivos o falsos ujú. negativos que podrían ser peor? Bueno, al principio nosotros definimos un esquema, al final se definió en laboratorio, sí, se definió un esquema de pruebas, ¿verdad? Nosotros tomamos, para este proyecto fue acero estructural. Tuvimos otro proyecto, por cierto, donde hicimos un análisis parecido, pero en acero naval, para el tema de las inspecciones de los buques en el canal. Cuando pasan por el canal, pues como una especie de servicio de valor agregado. Pero para el tema del banco de pruebas, conseguimos acero estructural. Ese fue un poquito más fácil de conseguir que el naval porque es el mismo acero que uno consigue en cualquier ferretería. Eh, Lástima que no aprovecharon las vigas esas que se habían perdido del asunto aquel. Aquella. esas nos hubieran ayudado bastante. Esas nos hubieran ayudado bastante, pero bueno, las encontraron y creo que ahora no, por lo menos yo no sé dónde están. No sé qué hicieron con eso. No, si tuviéramos una Pero facultad de arqueología, podría servir también para estudio. así mismo. Pero sí, al final lo que hicimos fue conseguir acero estructural genérico, que es el que más se usa en este tipo de estructuras. Eh, Eso tiene un nombre, ASTM, no lo tengo anotado a la mano, pero es un acero estandarizado. Lo cortamos en cuadritos, básicamente le decimos probetas, pero son cuadritos de metal. Estas láminas entonces se metieron dentro de una eh, máquina de niebla salina. Esto es como una cámara, es una maquinita con un espacio donde uno acomoda estas muestras en Ujú. filas y él tiene un atomizador que va regando agua destilada con sal pura, o sea, lo somete a agua salada. Y como es un atomizador y no es que están inmersas, están más expuestas al aire,
están más expuestas a la sal, que es lo que los corroe, y entonces esto le decimos un entorno de corrosión acelerada. O sea que prácticamente en una semana yo puedo tener un metal degradado al punto que tirado afuera en la calle le tomaría meses o un año llegar ahí. O sea que podemos, dentro de un tiempo razonable, podemos tener todo este abanico de condiciones de corrosión que tiene. Sí, aunque en Ahora, Panamá nunca para, estamos más de 25 kilómetros del mar, no sé. exacto, Panamá es una isla Ujú. prácticamente. O sea, para efectos prácticos no hay ningún lugar seguro del tema de la corrosión. Entonces, adicional a eso, lo hicimos obviamente con muestras limpias de acero, pero además del tema de las muestras limpias de acero, también lo hicimos con acero pintado, con varios recubrimientos, tratando de simular también con recubrimientos incompletos, cosa que la corrosión se le metiera por debajo y pudiéramos ver también cómo afecta la corrosión cuando va por debajo de las pinturas y poder detectar el tema de la corrosión a través de estas pinturas eh, en metales que están expuestos a estas condiciones. O sea, tratamos de trabajar un banco de pruebas lo más variado posible, dentro, como te digo, con énfasis en posible, dentro de lo posible y tratar de capturar el comportamiento espectral de todo esto para entonces entrenar los algoritmos a base de toda esta información, que el algoritmo te pudiera detectar a pesar de ser un metal pintado, de ser un metal que ha sido expuesto a alguna condición distinta, poder detectar eso de manera automática. Obviamente siempre habrán oportunidades de mejora, pero fue el experimento, en algún momento hay que delimitar y hasta, hasta ese momento se... Claro. Ahora, tú mencionaste algo bien importante. El material en este caso fue un acero estandarizado. Ujú. Esto se puede también escalar a otros materiales, por ejemplo, concreto, aluminio o a otros sectores como la agricultura de precisión. Sí, sí, sí. De hecho, hicimos esto, no está documentado, fue como le dicen, un side project, un proyecto del lado, donde tratamos de evaluar también el efecto de la corrosión de este mismo entorno, corrosión por sal, por agua salada, en aluminio y en fibra de vidrio, materiales compuestos que se usan bastante en el entorno marítimo. Eh, no observamos nada significativo, pero fue más que nada por la escala de tiempo. O sea, son materiales que son mucho menos susceptibles a la corrosión por agua salada y el tiempo de experimentación se extiende bastante, bastante. O sea, estamos hablando de meses para empezar a observar una respuesta. Y eso ahora mismo pues está en ejecución, pero no hemos observado comportamientos significativos todavía. Con Bueno, el tema menos del mal que no es concreto, concreto romano, ahí sí sería exacto, ahí sí. Ahí internacional. sí no hay nada, estamos echando, se está poniendo más fuerte. Eh, con el tema del concreto sí hay algo interesante y específicamente con las formulaciones de concreto actual. Eh, He visto publicaciones, no hemos hecho los experimentos aquí, pero sí hay publicaciones donde se ha estudiado el tema de la degradación de concretos usando esta tecnología. El detalle es que no es necesariamente corrosión por sal o por agua salada, sino por el tema de contaminantes en el aire, por el tema de azufres, Lluvia cloruros y cosas, ácida. lluvia ácida, más que nada, o sea, temas de contaminación del aire y en este caso, pues más vulnerable a esto estarían los entornos urbanos, que es donde más concreto hay. O sea que es una línea que vale la pena explorar. Eh, No sé, por un momento se me ocurrió que en algún momento podríamos desarrollar algo tipo los murales que normalmente se hacen con pintura, Ujú. hacerlo con algún tipo de quizás plantas diseñadas orgánicamente para generar compuestos que sean más alcalinos y que contrarresten, por ejemplo, ese tipo de lluvia ácida, funcionando como una especie de abrigo para un Sí, sí, edificio, sí, ¿no? que dejen Eso queda para las alguna, próximas generaciones que están ahorita mismo en primaria y en secundaria para que sí, piensen en grande. y los biólogos al final del día. Nosotros colaboramos bastante, o sea, en estos proyectos. Ah, me preguntaste por agricultura de precisión también. De Ujú, hecho, correcto. nuestra primera aplicación de esta tecnología como grupo fue en una aplicación de agricultura de precisión para poder medir el nivel de nutrición en plantas de arroz. Porque, ¿qué pasa? La clorofila, nosotros vemos las plantas verdes, pero resulta que justo afuera del rango de visión de nuestros ojos de primate
resulta que la clorofila es tres veces, mínimo tres veces más reflectiva que el verde. La cosa es que no lo vemos, así que la percibimos como el segundo color que más refleja. Y esta reflectancia significa que yo tengo bastante información para poder inferir ciertas cosas acerca de la clorofila y el estado de la planta, básicamente. Entonces, el abono de la clorofila está principalmente compuesta de nitrógeno, o sea que la abundancia de clorofila va a ser proporcional a qué tan bien abonada está esa planta. Y entonces yo puedo, de igual manera, entrenar algoritmos de inteligencia artificial utilizando estas imágenes hiperespectrales para poder detectar fallas en la nutrición de una planta, inclusive antes de que al ojo se Ujú. vea. O sea, yo la estoy percibiendo verde, perfecta, bonita, pero resulta que ya la planta está empezando a mostrar alguna Sea, deficiencia. entre las Y esto mismas es plantas, si tuvieran ojos, dirían, te veo pálida. exactamente. Y si fuera, y si digo, con una planta, eso yo lo puedo hacer a mano. Yo puedo monitorear una planta. Yo puedo meterme en una plantación y arrancar dos, tres plantas, mandarla al laboratorio del IDIAP, que Ujú. le haga un análisis y saber eso. Pero si tengo 50 hectáreas de arroz, ya entonces tengo que empezar a tomar decisiones. También está el tema de que si yo le quiero hacer un análisis químico a una planta, eso es, yo tengo que arrancar la planta Es y tengo que invasivo. llevarla, ajá, tengo que llevarla a un laboratorio que la sequen, la muelen, la licúen, la mezclen con sus reactivos y le saquen la información. Es destructivo, o sea, tengo Ujú. que destruir la planta para poder saber qué es lo que está pasando. En cambio, con esta tecnología, yo puedo entrenar el algoritmo, el día de mañana vuelo un dron encima de una plantación y ya yo sé específicamente qué áreas de mi plantación necesitan abono y ya no tengo que gastarme plata en 50 hectáreas de abono, sino nada más en los lugares que lo necesitan. Ahora, hemos discutido también en esta conversación, y ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, No, muchas formas en que tú estás, o sea, a través de estos proyectos, se está colaborando entre diferentes ramas de la ciencia, tanto la parte electrónica como la parte de ciencia de datos, como la parte de biología, la parte eh, de ingeniería de materiales, toda una serie de cosas. ¿Qué oportunidades tú ves que abren este tipo de estudios para estudiantes y profesionales panameños en carreras de inteligencia artificial, de sensores, de mantenimiento predictivo? muchísimas, empezando por el hecho de que digo, o sea, aquí en el grupo de investigación todos somos ingenieros eléctricos. Yo soy electrónico y telecomunicaciones, otros son eléctricos electrónicos, o sea, por título yo debería estar viendo temas de antenas de celulares, pero al final la formación tiene suficiente trasfondo teórico. O sea, el tema de Machine Learning, aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, esto nació, de hecho, no siempre fue un tema de ciencia de computadora. Esto nació como un subcampo debajo de procesamiento de señales, que procesamiento de señales es del área de telecomunicaciones, está debajo del área de telecomunicaciones. Y como bien indicas, yo no soy biólogo, yo no soy metalúrgico, yo no soy científico de materiales, yo no soy agrónomo, pero dentro del grupo de investigación nosotros siempre buscamos colaborar para el tema de la corrosión con profesores de la Facultad de Mecánica, para el tema del agro, para el tema del arroz colaboramos con el IDIAP. Siempre buscamos apoyarnos porque tampoco es bien importante saber manejar expectativas y manejar credenciales y calificaciones. O sea, Fernando Arias, no puedo emitir más allá de cierto nivel de juicio sobre temas biológicos. Yo te puedo hablar de cómo proceso las señales que tomé de esta biología, qué hice con las imágenes de las plantas, cómo entrené los algoritmos, cómo hice todas estas cosas. Pero al final siempre es importante colaborar entre campos. Y para los estudiantes, algo que yo siempre les digo, es que la investigación es multidisciplinaria. Ya la época de que yo estudio una cosa y yo me dedico nada más y me quedo el resto de mi vida dentro de esta cajeta, no funciona. Hay que empezar a ver afuera y no es simplemente verlo como trabajo, de que ahora tengo que estudiar más cosas y tengo que ser experto en más cosas, pero no, por lo menos tener nociones en muchas otras cosas y perderle ese miedo a perseguir intereses, aunque estén fuera de lo que uno se supone que debe estar estudiando. Sí, definitivamente es saber apoyarse en otros profesionales de la ciencia que tienen la Ujú, misma pasión que tú, pero en otra rama pueden de pronto conocer un poquito mejor el palo completo. Ahora, exacto. no todo lo que sale de la colaboración es positivo. Recordemos, tú mencionas el tema de procesamiento de señales.
tecnología de procesamiento de señales utilizada en la búsqueda de pozos petroleros nos trajo el autotune. Así que no todo es positivo, pero Sí, sí, tratemos sí. de que sea positivo en ese sentido y veo mucho positivo salir de las investigaciones que están haciendo. Gracias Gracias, por el tiempo gracias. que has dedicado el día de hoy compartiendo estas ideas, por el trabajo que impulsa la innovación científica en Panamá. A toda nuestra audiencia les pido, si les gustó la conversación, déjenos saber sus comentarios. Nosotros se los vamos a transmitir al equipo de la UTP también para que sepan que hay un interés y que puedan contestar también sus preguntas. Compartan el episodio, síganos en Vida Digital en todas las redes. Y bueno, no me queda más que agradecer a la UTP, al doctor Fernando Arias, al equipo de la UTP, a María Almillategui y el resto de la gente y al equipo de Radio Ancon por el apoyo técnico que nos hace llegar a ustedes todas las semanas. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Vida Digital. Soy Alex Newman. Nos vemos pronto. Chao, muchas gracias.